Un saludo a todos nuestros auditores. Estamos iniciando un capítulo más de nuestro programa Un Instante con las Sagradas Escrituras, que transmitimos a través de la radio Pinamar 107.9 de la frecuencia modulada, y siempre en compañía de nuestro hermano Andrés. ¿Cómo estás, Andrés? Muy bien, pastor, muchas gracias. Agradecido de estar estudiando este Evangelio de Mateo. Y también agradecido de tener en compañía a nuestro hermano Pablo Miranda a cargo de toda la edición de audio. Así es. Le queremos recordar también que nuestro programa se transmite el día martes a las 20 horas y el día sábado a las 14 horas. Entonces, para que usted nos pueda sintonizar en cualquiera de los dos días y de los horarios que le hemos dado. En la radio Pinamar. En la radio Pinamar 107.9 de la frecuencia modulada. Bueno, el día de hoy continuamos con el Evangelio de Mateo, que hemos estado estudiando ya por 2 años. Vamos a entrar ya a un periodo, o estamos en el segundo año de estudio de este Evangelio, y nos encontramos en el capítulo 10 y en la sección del versículo 26 hasta el 33. Que dice, ¿a quién se debe temer? Dice así, así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Dejémoslo primero hasta ahí al versículo 31 y después vamos a analizar los versículos 32 y 33. Bueno, aquí está el Señor haciendo una enseñanza respecto al concepto de temer. Los seres humanos, por naturaleza, tenemos el temor como biológicamente está determinado cuando está en condiciones normales como un mecanismo de defensa. Así es. Es como la parte más rudimentaria de nuestro cerebro, es el instinto del temor, de la defensa. Exactamente. Que ahí está puesto por Dios, ¿no es cierto?, para que podamos nosotros definitivamente cuando advertimos peligro, el cuerpo, la mente se concentra y de tal manera, ¿no es cierto?, que se prepara, por así decir, claro, para defenderse de alguna agresión. Reacciona de la manera más rápida, más enfocada, digamos. Exactamente. Entonces, aquí es algo importante. Ahora, cuando ese temor, obviamente, se transforma en algo patológico, se transforma en algo problemático. Hoy día nosotros podríamos decir que la sociedad en general, en el mundo y en nuestro país, una de las cosas que en todas las encuestas aparece con los más altos índices es justamente el temor ciudadano. La gente vive atemorizada, la gente vive ni siquiera ya preocupada, sino que en algunos casos aterrorizada por la maldad que existe, por la delincuencia, en fin, por la sensación, y ni siquiera sensación, sino que la realidad de lo indefenso que estamos los ciudadanos frente a la delincuencia y a las garantías con que la delincuencia cuenta, ¿no es cierto? Por lo tanto, el tema de temer es algo que es absolutamente inherente a nosotros como seres humanos. Y el Señor está hablando acá y está justamente diciendo en el versículo 26, así que no los temáis. Y no se nos olvidemos que esta expresión viene de los pasajes anteriores que hablan acerca de las persecuciones venideras, ¿no es cierto? Y paradojalmente, a lo que nosotros pudiésemos pensar o a la forma en cómo el mundo reacciona frente a estas situaciones, con temor, con miedo, ¿no es cierto? El Señor está diciendo, así que no los temáis. Correcto. Nosotros estábamos viendo, como mencionas tú, Carlito, en el versículo 22 del mismo capítulo y 23, que hablaba un poco de esta persecución. Dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad,
huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Bueno, acá hay una referencia, por supuesto, a una época específica para los judíos que nosotros llamamos también la Gran Tribulación, o que la Biblia llama la Gran Tribulación. Y efectivamente, ¿no es cierto?, el versículo 26 está absolutamente relacionado, pero de manera paradojal, con este concepto de persecución que el Señor Jesucristo tan ampliamente describe muchas veces en los evangelios. No nos olvidemos que Juan 16:3, por ejemplo, Juan 16:33, el Señor Jesucristo dice, casi de hecho como una promesa: en el mundo ustedes van a tener aflicción, pero dice, confíen. El mundo no tiene confianza, ha perdido la confianza en sus autoridades, ha perdido la confianza en la policía, ha perdido la confianza en términos generales, y tiene esa sensación de temor y terror y de estar indefensos frente a la agresión, en este caso de la delincuencia. Claro, interesante que muchas veces la gente que no conoce las Escrituras pensaría que lo que Jesús, o el mensaje de Jesús, iba a ser que nosotros no debemos temer nada de nada, digamos. Exacto. ¿Ah? Vivir una vida feliz, vivir una vida despreocupada, que nos va a ir bien en todo, que todas las cosas van a ser maravillosas una vez que nosotros sigamos a Jesucristo en su andar. Y lo que hemos visto en este capítulo 10 es todo lo contrario. Vamos a tener aflicción, es decir, no es quizás, es una certeza. En el mundo tendréis aflicción. Y aquí están hablando del tema de que van a ser perseguidos de ciudad en ciudad, ¿cierto? Pero también hablaba de que las personas de su casa van a ser sus propios enemigos. Va a haber conflicto dentro del núcleo familiar. Y luego llegamos acá, donde el Señor nos está enseñando, porque eso es lo que está haciendo, nos está enseñando ¿a qué debemos temer? No nos dice que no debamos tenerle temor a nada de nada. Ahí viene justamente lo sobrenatural o lo distinto, que es el hecho de que la humanidad sin Dios está, justificadamente tendríamos que decir, temerosa de la realidad social que está viviendo en todo orden de cosas. Pero el cristiano, a pesar de estar inserto en la misma sociedad, en la misma cultura, bajo el mismo gobierno inepto para tratar todos los temas de la delincuencia, ¿no es cierto? Estamos nosotros insertos ahí. Sin embargo, tal como dices tú, el foco de nuestro miedo, de nuestro terror, no está puesto en eso. No está puesto en eso, aun cuando muchas veces, al igual que cualquier otro ciudadano de este país, somos perjudicados por esta falta o esta indefección en que nos encontramos, ¿no es cierto? Pero no es el foco en el cual el Señor se centra. El versículo, porque Él dice que tarde o temprano todo va a ser manifestado, todo lo oculto va a salir a la luz, todo va a salir, ¿no es cierto? En definitiva se va a saber. Todo se va a saber en algún momento u otro. Pero lo que nos está diciendo el Señor, que no debemos temer esas cosas, digamos. Claro. Y ojo que en los versículos anteriores, Mateo 10, 16, 17, el Señor nos dice: he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Entonces el Señor dice: no los teman, pero sean prudentes. O sea, claro, no debemos temer al tema del ladrón, todos estos temas, digamos. Pero no se trata de ser descuidado ni no. Exactamente. Debemos tomar las precauciones respectivas, pero tampoco debemos encerrarnos en una fortaleza. ¿Por qué? Por el temor a los ladrones. Ni un extremo ni el otro. Pero luego, como estabas comentando tú, Carlito, sí nos dice que hay cosas de las cuales nosotros debemos temer. Dice el versículo 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, es decir, todo lo que hemos hablado, todo el aspecto social, todo lo que puede en definitiva afectar nuestro mundo físico, que es perenne, que es pasajero, que es inestable, que es también algo que nosotros no vamos a poder conservar en el tiempo y que permanentemente nosotros estamos viendo cómo es que esto tarde o temprano va a terminar con nuestra vida, se va a deteriorar. Lo que está diciendo el Señor acá es: temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. O sea, cambia el switch, por así decir, de las cosas temporales
a la realidad de la pérdida eterna, de lo que realmente debiera tener temor la gente, es justamente al destino eterno. Exactamente, y ahí viene la pregunta: ¿quién puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno? ¿Quién es el ser que tiene ese poder? ¿Quién es aquel que manda a las personas al infierno? ¿Quién, por ejemplo, en Apocalipsis 19:20, manda a la bestia, al falso profeta y los que recibieron la marca de la bestia al fuego que arde con azufre? Mucha gente pensaría que quien manda al infierno a las personas es Satanás. Ese es el... Exactamente, Carlito. Porque particularmente y desgraciadamente muchas iglesias que se declaran protestantes o bíblicas o evangélicas, digamos, que le dan un tremendo poder o atribución a Satanás, digamos, podría pensar que eso es lo que estaría diciendo Jesús. Pero eso no es así. Absolutamente no. Satanás es un ser creado que está bajo autoridad, y quien tiene el poder de mandar el alma tanto al cielo como al infierno es única y exclusivamente nuestro Dios. Exactamente. De hecho, la Biblia a Satanás se le nombra como el acusador. Es decir, él no tiene el poder para aplicar el castigo, solamente acusarlo, exactamente. Y es interesante lo que tú dices también, porque efectivamente a la gente se le enseña en las iglesias en general a tenerle miedo al diablo, ¿no es cierto? No, el diablo, ten cuidado con el diablo. No es ese el mensaje de la Escritura. La Escritura dice que nosotros debemos resistir a Satanás por medio de una vida de santidad, y al que debemos temer es a Dios, porque Él tiene el poder, ¿no es cierto?, para castigarnos, para disciplinarnos, y en definitiva Él tiene todo el poder. Por lo tanto, lo realmente importante a quién debemos temer. El Señor no nos está diciendo que no debemos tener temor a ninguna cosa, ser prudente en nuestra vida, con aquellas cosas que nos pueden afectar. No debemos andar de manera descuidada por la vida, arriesgando nuestra vida innecesariamente. Exactamente. Pero sí debemos tener temor, dice, sí debemos tener temor a Dios, a aquel que sí nos puede enviar al infierno por la eternidad, al lago de fuego, y aquel que sí nos puede permitir ingresar al reino de los cielos eternamente. Es Él quien tiene el poder, nadie más. Exactamente. Y agrega un par de ejemplos que son bastante domésticos, si se pudiera decir, en el versículo 29, haciendo justamente alusión a esta soberanía de Dios que dice: no se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Entonces está haciendo esta especie de alegoría, ¿no es cierto?, usando 2 ejemplos muy domésticos en relación a que incluso aquellas cosas que parecen tan nimias, tan simples, tan inadvertidas muchas veces, no escapan al control soberano de Dios. Y también hay otro tema ahí, Carlito, que dice: pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Esto es algo que nosotros podemos encontrar hoy en día. Es que mucha gente, particularmente gente que no conoce al Señor, que no conoce la Escritura, los animalistas, le da mucho, pero mucho valor a los animales, ya sea a los perritos, particularmente a los animales domésticos que son más cercanos. Pero uno que conoce la Escritura debe saber y debe distinguir claramente que desde Génesis 1:1 en adelante, particularmente el capítulo 1 de Génesis, se nos explica por qué el ser humano es distinto al resto de la creación. Y es porque nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza. En capítulos más adelante en el Génesis nos dice que no podemos asesinar a otro ser humano, porque aquel otro ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Exacto. Es decir, no está hablando, ni siquiera está hablando de ser salvos o perdidos. Simplemente la calidad de ser humano implica, ¿no es cierto?, un concepto de dignidad distinto dentro. Hasta el mismo ser humano ateo lo reconoce, porque fíjate que todas las legislaciones, por supuesto que entre matar a un ser humano y matar a un perro son penas distintas. Bueno, con los legisladores que tenemos nosotros, quién sabe, a lo mejor una de esas de que un tiempo más van a hacer lo mismo. Va a ser algo muy similar. Claro. Y ese es el tema. La gente que está siendo enseñada con esta concepción que le da mucho valor a los animales, realmente, por ejemplo, la otra vez me acuerdo que le preguntaban a gente
en la calle, le decían, oiga, si usted de repente se encuentra con que su perrito, su animalito, su gatito, etcétera, se está ahogando en una piscina, y una persona que usted no conoce se está ahogando en otra piscina, ¿a quién iría a salvar? Y la totalidad que mostraban, por lo menos, decía, yo iría a salvar a mi mascota. Y un cristiano, por muy amante de su mascota, digamos, tiene que entender que las cosas son claras. Nosotros no podemos darle mayor valor a los animales que al ser humano. Eso viene de esta idea evolucionista también, que considera al ser humano parte de esta cadena, ¿no es cierto?, de accidentes y por lo tanto tenemos una concepción biológica, ¿no es cierto?, que de alguna manera nos diferencia de los animales en un sentido, pero nos considera animales y al fin y al cabo. Claro, somos todos animales, unos más evolucionados, otros menos. Exactamente. Entonces, todo eso es el pensamiento, que por supuesto tiene una arista que en algún grado es positivo, porque creo que igual todo lo que significa el maltrato animal más que, bueno, incluido el maltrato animal, pero la responsabilidad de la tenencia de animales se confunde con el hecho, ¿no es cierto?, de transformarse o abocar toda la vida, ¿no es cierto?, a salvar animales y no a salvar personas, por poner un ejemplo. Claro, entonces tenemos ese tipo de temas, los tenemos que tener claro. Dios mismo considera de mayor valor, y aquí lo está expresando claramente, a un ser humano que a un animal. El ser humano no es igual ante los ojos de Dios que los otros animales de la creación. Torcida la filosofía, por ejemplo, de corte oriental, que incluso hace una equiparidad entre el mundo de los árboles, el mundo vegetal, ¿no es cierto?, y animal, y lo considera todo dentro de una escala de hermano. Entonces existe el hermano árbol, la hermana hormiga, y todo este tipo de cosas que son ya rayan en la tontera. Sí, incluso nosotros cuando vimos el estudio de creacionismo, uno puede leer en Génesis que Dios, todo lo que es, por así decir, de la parte vegetal, el reino vegetal, Dios ni siquiera lo considera un ser vivo. Un ser vivo, claro. Por eso rechazó, entre otras cosas, la ofrenda de Caín. Exactamente. Ahí uno empieza a comprender ese tipo de detalle, porque lo que se estaba haciendo en la ofrenda, en el sacrificio, era una representación de Jesús. Y Dios no permite que Jesús sea representado por un apio. Por creación, que él no considera ni siquiera un ser vivo. La paga del pecado es sangre y la vida está en la sangre, dice. Hay cosas tan tontas, Andresito, y a lo mejor tú lo escuchaste también, que grababan cuando cortaban, por ejemplo, un árbol, que el árbol estaba llorando, que las plantas lloraban. Bueno, ¿me entiendes? O sea, ya es una cosa... Así es. No se trata, y por favor, no estamos haciendo un llamado a la irracionalidad. Porque vamos a responder como seres humanos por el maltrato que le hemos dado a la creación de Dios, ¿no es cierto? El ser humano tiene que ser responsable. El daño ecológico que el ser humano ha hecho en el planeta no va a quedar sin castigo, no va a quedar sin juicio. Pero otra cosa es lo que estamos hablando en este momento, ¿no es cierto?, de considerar en una misma en una igualdad el estatus de un ser humano versus cualquier otro elemento de la creación, sea un animal con sangre o sea simplemente un vegetal que Dios no lo considera un ser vivo. Exacto. Ahora, volviendo un poco al tema central, lo que nos está diciendo este grupo de versículos es el tema del temor de Dios. Nosotros debemos temer a Dios y debemos temerle por su autoridad, porque Él es el que tiene el único que tiene el poder para definir el destino eterno de las almas de las personas. Y nosotros encontramos a lo largo de toda la Escritura, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, la importancia, la insistencia de tener temor a Dios. Segunda de Pedro 1:17 dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Eso es, se habla muchas veces del temor, de la reverencia como sinónimo, y más bien dicho no son sinónimos, sino que el temor implica tener reverencia.
pero no es sinónimo de reverencia. El temor es lo que significa temor, es realmente temer en el sentido de estar, como nosotros estudiamos también en los atributos de Dios, quién es Dios, la magnificencia de Dios, el hecho de que realmente los antiguos, o en el Antiguo Testamento, específicamente también la nación de Israel en el desierto, tuvo una concepción física de la presencia de Dios, y eso generaba, cuando se violaban las cosas que Dios decía, las personas lisa y llanamente morían. Exactamente. Morían, o sea, y uno ve tantos casos y ejemplos de personas que tiritaban. Exacto. Con temor y con temblor, Con temor, también aparece en el Nuevo eso. Testamento. O sea, no es... a veces uno, claro, trata de ablandar un poco las cosas, decir, bueno, ese temor, no es miedo. No, sí, es miedo. Es miedo también. Es miedo. Claro que sí. Uno debe tener temor a Dios en el sentido de que estamos frente a un ser extraordinario, que no se puede medir, que no se puede expresar, que no se puede representar físicamente. Entonces, debemos tenerle temor. Exacto. Y si el le Señor nos dice que nos acerquemos con confianza al trono de la gracia. Nos dice, pero confianza no significa falta de temor. Confianza significa que confiamos plenamente a quién nos estamos acercando. Pero Ahora, no es falta de temor. Si yo tengo temor, si yo tengo verdadero temor a Dios, eso se va a ver en mi vida. Se va a notar en la forma de pensar, se va a notar en mi forma de actuar. Yo no puedo estar rompiendo los mandamientos, digamos, de manera permanente, practicando el pecado, como dice también en varias partes del Nuevo Testamento, y decir que yo tengo temor de Dios, porque eso es mentir. Una persona que teme a Dios necesariamente va a cambiar, de alguna forma u otra. Justamente lo que hay hoy es falta de temor de Dios, y por eso, y estoy hablando, por favor, en el concepto del círculo del cristianismo. Se ha perdido el temor de Dios. Bien, vamos a ir a una pausa musical y continuamos con nuestro programa. Bien, estamos de regreso y continuamos con el capítulo 10. Vamos a darle ahora paso a los versículos 32 y 33 de este capítulo 10. Dice: A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Bueno, uno se puede preguntar acá a qué se refiere Jesús cuando Él dice que va a confesarnos delante de Dios, y a qué se refiere con que nosotros debiéramos confesar a Jesús delante de los hombres. En Tito 1:16 dice: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Entonces se refiere a las obras. Cuando nosotros confesemos o no a Jesús delante de los hombres, se refiere a nuestras obras. ¿Qué pasa con nuestras obras? Si yo tengo obras, como dice ahí, abominables y rebeldes, vamos a ser reprobados por Dios. ¿Por qué? Porque con los hechos, con las obras, estamos negando a Jesucristo. Por supuesto, esto va mucho más allá del solo hecho de hacer una declaración verbal de creer en Dios. Tenemos muchísimas personas que, la gran mayoría de personas todavía expresa creer en Dios y de alguna manera confesar en creer en Jesús desde el punto de vista de hacer una declaración verbal. Pero lo que está hablando Jesucristo, por supuesto que incluye eso, pero va muchísimo, infinitamente más allá que eso, y tiene que ver verdaderamente con una vida transformada por el Espíritu Santo. Exacto. Por eso es que las obras de hecho que Él preparó de antemano, es decir, son sus obras en nosotros, son la evidencia de que efectivamente le hemos confesado, ¿no es cierto?, como nuestro Señor y Salvador. Es una confesión verdadera, es una confesión que proviene de un arrepentimiento que solamente puede dar el mismo Espíritu Santo. Claro, destacar y recalcar una vez más algo muy básico. No somos salvos por las obras. Exactamente. No somos salvos por las obras, pero como dice la Escritura y como comentó nuestro pastor, las obras van a aflorar naturalmente, van a aparecer sí o sí
en aquel hombre y mujer transformada, que ha nacido de nuevo, que ha recibido el Espíritu Santo dentro de sí. Necesariamente hay personas que pueden decir que son cristianas, hay personas que pueden haberse bautizado, hay personas que pueden reunirse en la iglesia de manera semanal y de manera muy fiel, pueden ir a los estudios, etc. Pero si no tiene obras, no está produciendo frutos y por lo tanto el Espíritu Santo no mora en ese ser, en esa persona. Y es por eso que es tan importante que nosotros tengamos claro que no somos salvos por las obras, somos salvos por fe. Pero si nosotros realmente tenemos fe y el Espíritu mora en nosotros, esas obras se van a ver. Ese es el fruto del Espíritu que aparece en Gálatas capítulo 5. Todo el detalle que aparece ahí, el fruto del Espíritu, va a aparecer necesariamente en aquel hijo o hija de Dios. Bueno, la Escritura dice también, ¿no es cierto?, que el Señor Jesucristo o Dios mismo lo hace a manera de pregunta. ¿Quién hallará hombres fieles? Hoy día nosotros, tal como decías tú, encontramos muchas personas que declaran, y estoy hablando ya ahora específicamente en el círculo de la iglesia cristiana o del cristianismo, encontramos gente que declara realmente ser cristiano, pero que su vida, las obras de su vida son diametralmente opuestas a la obra del Espíritu Santo. Entonces, lo que hoy realmente escasea son hombres y mujeres fieles, no perfectos, pero fieles a Dios, en quienes realmente el Espíritu Santo esté trabajando y esté dando los frutos que son propios de la naturaleza del Espíritu Santo, estos 7 frutos, ¿no es cierto?, que en definitiva el amor, gozo, paz, paciencia, aun cuando no sean expresados de manera perfecta, son la evidencia más clara de que un ser humano verdaderamente ha confesado a Jesucristo y el Espíritu Santo ha transformado y está transformando su vida. La carrera que Pablo corrió como cristiano y a la que hace alusión implicaba el hecho de ser siempre alguien que sabía que el Espíritu Santo lo iba a ir extendiendo hacia adelante, cada vez perfeccionando aún más esa naturaleza caída. Día a día. Día a día, entendiendo que la perfección absoluta la encontraremos solamente cuando ya estemos en un cuerpo glorificado y habremos experimentado la resurrección, ¿no es cierto?, a un cuerpo glorificado. Sin embargo, la vida de los cristianos refleja y marca una diferencia tan potente porque es justamente el Espíritu Santo manifestándose a través del fruto del Espíritu en la vida de sus hijos, de los hijos de Dios. Esta es la instancia quizás más escasa el tiempo de hoy, donde estamos llenos de filosofía, de mucha, diríamos nosotros, farándula dentro del cristianismo, hay confusión, hay realmente mal testimonio, no hay siquiera rasgos de lucha, hay orgullo, las personas orgullosamente se aferran a cosas que no son de Dios. Entonces, este pasaje realmente es muy importante, ha sido importante a lo largo de toda la historia del cristianismo, pero desde mi punto de vista, y muy humildemente lo digo, hoy cobra una dimensión aún mucho más grande, mucho más importante, porque si algo hoy día la iglesia cristiana desgraciadamente tiene, es más una señal confusa que una señal clara. Este afán de querer agradar al mundo ha hecho que la iglesia o el cuerpo de la iglesia en términos generales, ¿no es cierto?, haya abierto sus puertas y metido al mundo dentro de la iglesia con el afán, ¿no es cierto?, de parecerse al mundo, de no ser rechazado por el mundo, y ahí es donde se comienza a negar a Dios, a negar a nuestro Señor Jesucristo, porque efectivamente nosotros no podemos servir a dos señores y no podemos estar bien con el mundo, con Satanás, ¿no es cierto?, y esperar estar bien también con el Señor Jesucristo.
toda esa confusión, toda esa falta de fidelidad de hombres y mujeres fieles al mensaje de Dios en cosas que son mucho más relevantes que quizás aún las mismas cosas en lo que la iglesia se preocupa muchas veces, sino que realmente como testimonio hacia afuera. Yo veía un video inmensamente desgraciado desde el punto de vista de que una pelea fuera de la catedral evangélica en Santiago, donde realmente era una riña callejera entre supuestamente hermanos. Entonces se ve una patada, digamos, en la cara de uno de ellos por situaciones en las cuales yo estaba de acuerdo y estoy de acuerdo con el reclamo que se hacía por la presencia de un senador como Girardi, ¿no es cierto?, que es el promotor número 1 del matrimonio homosexual, del aborto, un hombre que más encima es médico, y a favor de toda esa inmundicia, y sin embargo presente y como invitado estelar de la iglesia evangélica. ¿Qué clase de eso? Y estoy de acuerdo con quienes estaban afuera, en contra. Por supuesto que no estaba a favor o no estoy de acuerdo con la forma en que lo hicieron, pero tampoco estoy de acuerdo con que haya entrado esa persona a este lugar, ni menos aún con la forma en que reaccionaron, entre comillas, los guardias, que son hermanos también, entre comillas hermanos, con los manifestantes. Una represión. Entonces, es que eso, como dices tú, sale Carlito, en la televisión y provoca una confusión. Eso es un negar plenamente a Jesús. Exactamente, eso es por las obras. Conocerán, digamos. Claro, ellos pueden decir amamos a Jesús y adentro cantan, lloran, levantan las manos y todo eso, y te das cuenta con qué se queda la gente finalmente. Sí. Ese es el punto. Aquí eso nos lleva un poco al versículo 33, que es bastante terrible, porque Jesús dice y declara: y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué significa esto de ser negado ante el Padre? Bueno, lo podemos encontrar en Mateo 7, versículos 20 al 23. Ahí está, claramente, ¿no es cierto? Esto que estamos viendo. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Eso es pero calcado, es calcado a lo que uno ve hoy día en muchos lugares donde se nombra verbalmente a Jesús. Se derraman lágrimas, ¿no es cierto? Hay tremendas expresiones, se hacen profecías, pero que los actos de transformación del carácter de las personas no aparece por ninguna parte. No hay amor, paz, paciencia, benignidad, no hay dominio propio. Imagínate una gresca, pero de proporciones. Televisada, la gente hace chistes de eso, hace burla de eso. Una persona, ¿no es cierto?, que, vuelvo a insistir, estoy de acuerdo con los reclamos, pero la forma poco humilde, la forma agresiva, la forma destructiva, no representa a Dios, y por eso es que la señal para el mundo es tan difusa, y el mundo hace lo que Satanás mete en sus mentes, de meter entonces a todos dentro de un mismo saco. Y entonces la gente no quiere saber nada de Jesús porque le hablan de cristianismo que no sea católico, entonces inmediatamente tienen la imagen del pastor Soto, de los pentecostales, de esto, pero no les viene a la imagen una persona que haya impactado sus vidas, un compañero de trabajo que vive en santidad. No, se les vienen esas cosas. Esta ha sido la generación, o esta es la generación que más está negando el nombre de Jesús, no porque no declaran creer en Jesús, sino porque la vida que muestran, tanto dentro como fuera del círculo de la iglesia, lisa y llanamente es algo que niega la existencia de Jesús. Desgraciadamente, muchas de esas cosas que tú estás mencionando, Carlito, tienen que ver con el orgullo propio que tenemos
nosotros por naturaleza caída, digamos, y que no lo matamos. Así es. Entonces, el Señor, ¿qué es lo que nos enseña? No a que lo neguemos a Él, sino lo que nos enseña es que nosotros debemos negarnos a nosotros mismos. Nosotros podemos encontrar en Mateo 16, del 24 al 26, que dice: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno viniere en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por mi causa la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Entonces, claramente es lo opuesto. Nosotros, en vez de querer dar testimonio de Jesús, estamos más interesados en dar nuestro propio testimonio, en mantener nuestro orgullo, en hacernos notar, en hacernos destacar, ¿cierto? Y en decir: yo gano esta partida, digamos. Y lo que nos enseña el Señor Jesucristo es todo lo contrario. Nosotros debemos negarnos a nosotros mismos, Incluso dice: todo aquel que quiere salvar su vida la perderá. Todo aquel que está afanado, ¿cierto?, en mantener su vida carnal, la va a perder eternamente. Y el que pierda su vida carnal, física, por causa de Jesús, ha ganado su vida. Y remata con eso que dice: porque al hombre hará todo el mundo, es decir, la fama, el dinero, el reconocimiento, etcétera, si pierde su alma. La lana, la fama y la falda. Eternamente va a perder su alma. Bueno, lo que tú dices, el orgullo no hay que tratarlo, hay que matarlo. Y eso es algo que el cristiano tiene que hacer y hacemos todos los días. Porque es quizás el rasgo más poderoso que hoy día está inserto dentro de la iglesia cristiana o del mundo cristiano, o del mundo de aquellos también que se llaman cristianos, porque ya hasta uno, Andrés, que es pastor, nosotros que somos gente de iglesia, que por supuesto no nos consideramos para nada perfectos, pero hasta para nosotros es difícil definir a estas personas, porque yo no sé si decir iglesia de verdad a esta altura. Exacto. No sé si decir cristiano, no sé qué decir, porque entonces... Es que el Señor dice: por los frutos los conoceréis, y el fruto que uno está viendo, claro, se contradice. No hay y bajo ningún punto de vista está diseñado para que haya perfección, pero tú tienes que ver los elementos de la lucha contra el pecado, de la lucha por decir verdaderamente, estamos, el Espíritu Santo está obrando en mí. No, vemos todo lo contrario, la naturaleza carnal en pleno. Entonces, si para nosotros es difícil definirlo, probablemente para el mundo la confusión sea aún mayor. La ventaja es que el mundo los etiqueta y metes a todos en un mismo saco y punto. Pero... Y uno sufre con eso. Uno realmente sufre al encender el televisor y ver que las únicas referencias que el mundo va a tener de lo que es el cristianismo verdadero son estas personas que, si hay algo que no tienen, es el fruto del Espíritu. O sea, no se ve. No se ve. Yo no puedo juzgar y decir esa persona se va a ir al infierno, se va a ir al cielo. Pero claramente el Señor fruto, sí, me llama a discernir y observar el fruto, y yo de esa persona voy a tener mucho cuidado. Algo que uno diga, realmente ahí está Dios siendo glorificado, ¿no? Es difícil. Bueno, pero también es un llamado para cada uno de nosotros, porque nosotros también, como mencionaba Carlito y como menciona la Escritura en uno y otro lugar, pecamos. Sí. ¿Ya? El que dice que no peca, dice... hace a Dios mentiroso. Exactamente, eso dice el apóstol Juan. Y por lo tanto, todos nosotros hemos negado de alguna forma u otra, en algún momento de nuestra vida, a Jesús. Y si usted está pasando por eso en este momento, está usted negando a Jesús a través de sus acciones, a través de sus obras, bueno, es tiempo de arrepentirse, es tiempo de cambiar, es tiempo de darse vuelta y cambiar su manera de pensar, de tener este temor verdadero al único Dios que realmente tiene el poder de mandarnos a nosotros, a nuestra alma, al infierno o al cielo. Y por eso
Es tan importante este mensaje que si usted está pasando por esto, arrepiéntase, cambie su manera de vivir, produzca frutos para salvación, obras para salvación. De esa manera solamente el día de mañana, cuando usted esté frente a Dios, Jesucristo va a decir: yo conozco a esta persona, Él es tu hijo, Él es mi hermano. Adelante al gozo de tu Señor. Así es. Mateo 25:23 dice: su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Eso que tú estás leyendo es un principio dentro de la vida cristiana que por supuesto tiene otras aplicaciones, pero básicamente implica que lo que tenemos nosotros hoy voy a tratar de explicarlo, la capacidad de fruto nuestra, la vida como cristiano es tan... por eso dice el Señor Jesús, nuestra fe ni siquiera es más grande que un grano de mostaza, ¿me entiendes? Pero, sin embargo, aun si en eso poco que el Espíritu Santo está produciendo en nosotros, somos fieles, vamos a poder tener acceso a lo mucho que Dios tiene preparado para sus hijos, para los que le aman. Entonces, como el mensaje de la iglesia de Filadelfia, lo que tienen, lo poco que tienen, guárdenlo, protéjanlo. Porque nosotros, tal como dijiste tú, somos pecadores, no tenemos vidas perfectas, los que somos familia, somos padres, pecamos como padres, pecamos como esposos, pero estamos luchando y nuestra naturaleza se duele cuando fallamos a la acción del Espíritu Santo transformándonos en nosotros. Entonces, eso tiene que ir produciendo en nosotros cada vez más grado de humildad y no al revés, más grado de soberbia. Así es que, bueno, vamos a la siguiente pausa musical y al regreso ya estamos entrando a la parte final de nuestro programa. Bien, estamos de regreso y vamos a compartir ahora desde el versículo 34 al 39. Dice: Jesús, causa de división. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Bueno, aquí tenemos una sección que también nos habla justamente de la controversia que produce el hecho de que el Espíritu Santo comience el Señor Jesucristo nos haya salvado y el Espíritu Santo comience a obrar en nuestra vida, que va a producir frutos espirituales de tal magnitud que van a comenzar a contrastar con el entorno al que estamos nosotros acostumbrados y a lo que están acostumbrados quizás de nosotros. Y aun cuando Jesús dice que Él vino y es llamado el príncipe de paz, y lo es, y Él dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. Hasta ahí nomás queda en el catolicismo romano. Lo cortan porque después dice... Pero sí, no es como el mundo la da. No es la paz que el mundo da, exactamente. O sea, estamos hablando de otro tipo de paz. Porque aquí justamente no es una contradicción con este versículo, porque aquí lo que está diciendo es que efectivamente no va a ser la paz del mundo. Exactamente, la paz del mundo implica justamente todo lo aborrecible que se hace el día de hoy en función de la falsa paz, la falsa unidad, ¿no es cierto?, la falsa hermandad. Cuando tú ves a alguien que se llama cristiano aceptando algo que Dios aborrece, por supuesto que ahí no estás hablando de la paz de Dios. No. Bajo ningún punto de vista. La paz de Dios no significa estar haciendo concesiones, aquellas en cosas función de no tener problemas y permitir que los otros sean libres de hacer lo que quieran. Cuando el cristiano recibe el Espíritu Santo, lo que estábamos hablando antes, Gálatas 5:23,
y empieza a producir el fruto del Espíritu, se va a notar. Y aquellas personas más lejanas le van a decir, oye, ¿sabes qué? Bien por ti, me alegro que seas cristiano. Pero aquellas personas cercanas, como lo que aparece acá, Exacto. el padre, la madre, la hija, la suegra, la nuera, las personas más cercanas, no le van a decir bien por ti. Le van a decir, oye, ¿qué es lo que te pasa? ¿Por qué estás así? Si tú antes eras así, tú hacías estas cosas, incluso pueden ser cosas entre comillas malas, que incluso en el mundo son malas. Yo me acuerdo escuchar a jóvenes decir que los papás le dicen, oye, pero ¿por qué ya no sales? ¿Por qué ya no estás carreteando? ¿Por qué no estás tomando como antes? ¿Te fijas tú? O sea, a ese nivel. Sí. Cosas que uno pensaría Sí, que... yo lo he escuchado, que en vez de ser algo que los padres consideraran como es algo alguien, bueno, claro, como algo como bueno. algo bueno, lo ven extraño y negativo. Entonces, esto es tan importante porque se ve en lo micro, que es la situación familiar particular nuestra, y también en lo macro, en aquello que es más representativo. Vuelvo a insistir, cuando una congregación, un movimiento se declara a favor de un gobierno pro aborto, pro matrimonio homosexual, y una serie de otras cosas, pero básicamente esas dos grandes y satánicas condiciones, entonces estamos viendo un grupo de personas que se dicen cristianas y que están en paz con el gobierno, pero están en guerra con Dios, aunque crean que no. Dios vuelve su rostro a ese tipo de personas. Dios vuelve su rostro a ese tipo de iglesias. Dios vuelve su rostro a ese tipo de líderes. Entonces, si no hay arrepentimiento, entonces lisa y llanamente no pueden ser hijos de Dios, porque las cosas de Dios, el Hijo verdadero de Dios, el fruto del Espíritu, es imposible que esté de acuerdo e intente buscar una unidad o una paz con aquellas cosas, aquellos movimientos, aquellos pensamientos que Dios aborrece. Cuando vemos un pastor evangélico, la típica, el cura católico, el budista, el pelado que anda con la bata, con la sábana salmón, ¿no es cierto?, paseándose por todo el mundo. Y todos juntos. Y todos juntos y todos felices. Exacto. Y el pelado, ¿no es cierto?, igual anda en bata, pero igual duerme en el Sheraton. Entonces esa cuestión, pues sí, pues Dalai Lama se alojó en el Sheraton, pues. Sí. Entonces, todas esas cuestiones, yo realmente no entiendo. La única forma de poder entenderla es que aquella persona que se llama ministro de Dios no es cristiano. Bueno, y también lo que habla el versículo 37 va en la misma línea de las concesiones. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Chuta, eso no se lo pueden tragar un montón de personas, no pueden creerlo. Y esto no está diciendo de que no hay que amar a su madre o a su padre. De hecho, el mandamiento dice que debemos honrar a padre y madre. Ni a los hijos, ¿ya? O a las hijas. Sino lo que está diciendo ahí es el tema de las concesiones. Yo, si soy cristiano y mi hijo o mi padre, mi madre me dicen, oye, ¿por qué vas a ir a la iglesia hoy día? Mejor quédate acá conmigo, hagamos estas cosas, deja esto de la Biblia. Si yo amo más a mi madre o a mi padre que a Dios mismo, obviamente yo voy a dejarlas de lado. Yo voy a hacer, esas van a ser mis concesiones, digamos. Exactamente. Y si hago eso, lo que me está diciendo el Señor, yo no soy digno de Dios, yo no soy digno de Jesús, no soy digno de la salvación. Exactamente. Tantas cosas que se hacen, ¿no es cierto?, por entender mal este concepto de la unidad, este concepto de la paz. Personas que dicen, no, en realidad mi mamita, ella, yo no le digo nada porque ya está viejita y toda la vida ha tenido sus santos, entonces ¿qué la voy a cambiar si en el fondo ella igual ama a Dios? ¿Te das cuenta? Y es porque no creemos, o creemos que una persona porque tiene 85 años no va a poder cambiar, si no eres tú ni ella el que lo va o la va a cambiar, es Dios. Yo he visto y para esto, Dios no hay edad, no hay ninguna cosa. Yo he visto esto, Carlito, de repente muchas veces con los hijos. Muchas veces los hijos no quieren venir a la iglesia y hay papás que dejan de venir a la iglesia por los hijos. Exactamente. Porque dicen, o no. papás que se cambian de iglesias buenas, Claro. porque los hijos se sienten mejor en otros lados. O sea, los hijos toman la decisión. Yo siempre cuando vienen padres acá y dicen, mire, nosotros en realidad llegamos aquí porque aquí hay cosas para los niños. No, realmente usted ha encontrado que la palabra de Dios, ustedes son los que tienen que instruir a su hijo. Si esta cuestión no es un jardín infantil, no, es tan equivocado el proceso. Es como cuando lo que conversábamos anoche.
o antenoche, o anoche. Es cierto, nosotros como padres estamos llamados a criar a nuestros hijos en amonestación del Señor. Cuando un hijo a mí de 10 años, de 11 años, de 15 años me dice, no quiero ir a la iglesia, y yo le digo, en realidad no quiero obligarte a ir, está a los ojos de Dios está mal. Ese niño, yo tengo autoridad como padre sobre él y tiene que venir, estar. Y tengo el mandamiento de instruir a mi hijo. Yo debo instruir a mi hijo con amor, con cariño. Obviamente no lo voy a agarrar de las mechas para arrastrarlo a la iglesia. Y desde chiquitito. Pero tengo que instruirlo desde pequeñito. De lo contrario, estoy mal. Hay chiquititos que conocen la Biblia, incluso más que los papás a veces, ¿no es cierto? Y a veces yo he escuchado mamás que se preocupan porque el hijo, ¿no es cierto?, de repente está escuchando en clase, escucha de no sé, pues de María, de que María es la madre de Dios y todo, y el chiquito o la chiquita levanta la mano, ¿no es cierto?, y dice, profesora, eso no es así, ¿no es cierto? Entonces, la mamá salta y le empieza como a aplacar la cosa. No, yo siempre le digo, déjelo. No coarte esa limpieza que tienen los niños pequeños de decir la verdad. Entonces, no le diga. Fíjate que es tan así que yo tengo una sobrina que hoy día ya tiene cerca de 15 años, o 13 años en realidad, pero cuando ella tenía 8 años, ella estudiaba en un colegio bautista en Antofagasta y tenía una compañera que era católica. Y la compañerita, ¿no es cierto?, tenía en la casa, por supuesto, figurita y todo, porque la mamá era católica, en Chontateano. Y ella le dijo que si ella creía en eso, ella se iba a ir al infierno. La niñita se puso a llorar. Y la directora del colegio, la inspectora del colegio la llamó y le dijo que eso no podía. Inspectora de un colegio bautista, que suponía que también era bautista. Y de hecho asistía a la iglesia bautista, de ahí mismo, del colegio. Le dijo que no, ella no podía hacer eso, que no podía decirle esas cosas a la niñita porque los católicos también eran hijos de Dios. Entonces, Jesús Adrián Romero, Marco Witt. ¿Qué clase? Sí. ¿Te das cuenta entonces? Claro, por decir un ejemplo al respecto. Pero bueno. Pero en el fondo nosotros no debemos amar a nada sobre Dios. Sobre Dios. Sí, una vez escuché que un pastor mencionaba que cuando le propuso matrimonio a su esposa le dijo, ¿estás dispuesta a ser la segunda persona más importante de mi vida? Porque eso es, po. Sí. Buena. Eso es. Sí. Bien, llegamos al final del programa. Queremos agradecer como siempre su sintonía y esperamos como siempre en nuestro corazón y humildemente se lo decimos, ¿no es cierto?, ser un aporte para ustedes, para el crecimiento en el estudio de la Escritura y poder también animarlos, incentivarlos y, ¿por qué no?, también exhortarlos, si usted es un cristiano, a profundizar en la Escritura, a cuestionar las cosas en el buen sentido de la palabra. Esto no se trata de colar los mensajes, sino que se trata de realmente buscar ese, como dice el Señor, ese pasto verde que le haga crecer en el conocimiento de Dios y que sea verdaderamente el motor que permita que el Espíritu Santo haga los cambios conforme a la voluntad de Dios en la vida de nosotros. Así es que le agradecemos su sintonía y bueno, hermano Andrés. Sí, como siempre recordarles que en la página web de nuestra iglesia es www.iglesiacristianalaserena.cl. Ahí hallará un icono que dice radio, donde podrá escuchar la totalidad de programas y diferentes temas que se han tocado a lo largo de los años. Así es. Bueno, nos despedimos y que el Señor le bendiga. Bendiciones.